Mil mensajes. Hoy estamos con el número 571 y cuando revisamos el contenido, lo que nos trae este número, encontramos el concepto de crisis y una crisis muy especial que son las crisis existenciales. Pero antes de explicar qué es lo que es para nosotros una crisis existencial, tan corrientes, tan frecuentes, tan importantes, vamos a tratar de reconceptuar lo que es una crisis. Una crisis es un momento, una circunstancia en la cual una determinada personalidad, en este caso una personalidad individual o colectiva, puede suceder también crisis en cualquier sistema, pero si lo tomamos como desde el punto de vista humano, es un momento, una circunstancia en la que el sistema, toda la personalidad, ya sea por su parte física, la parte psicoemocional, la parte sociocultural o inclusive cualquier otra de las partes, sufren unos cambios como consecuencia de también de unas realidades que externa o internamente van a producir esta emergencia de este sistema, emergencia de esta personalidad para lograr varias cosas. Primero, va a ser una circunstancia en la cual el sistema puede terminar, el sistema puede colapsar, el sistema inclusive de la personalidad puede pasar de la vida a la muerte, a la no existencia más o a la no vida y luego a la no existencia, realmente a su desaparición. Pero también las crisis sirven como un momento o unas circunstancias en las que los cambios llevan a que haya profundas transformaciones, transformaciones que pueden ir hacia el lado negativo, realmente dañando más al sistema, tanto en su parte funcional de funciones como en su parte estructural, pero también puede ser que estas crisis, y este es el mecanismo básico inclusive con la cual la reconocen muchas culturas, que son esos momentos en los que se puede evolucionar. Son momentos en los cuales las circunstancias generalmente imprevistas, generalmente fuertes, intensas, hacen que la personalidad, el sistema, que en este caso es la personalidad, repito, puedan realmente evolucionar hacia lo bueno, mejorar tanto funcionalmente y hacer que sus funciones sean mucho más específicas, sean mejores, logren mejores resultados y que inclusive sus estructuras vayan mejorando también, vayan mejorando en dos sentidos, o volviéndose más complejas y entonces va a ser una crisis que va a requerir la complejización de todos los elementos en los cuales se van a añadir cosas para que cumpla mejor su finalidad, o inclusive hay crisis en las cuales hay que despegar, hay que quitar peso y hay que quitar estructuras, y esa simplificación va a ser, por ejemplo, que esa crisis vaya hacia una especialización. Entonces, como dicen muchas culturas y como lo trabaja mucho la cultura gerencial, las crisis son momentos definitivos en los cuales lo podemos tomar como procesos definitorios, definitorios en los que en un presente se va a determinar lo que va a hacer ese sistema en un futuro. Si hay que terminar ese sistema, entonces va a cesar si se va a transformar en forma negativa o si se va a transformar en forma positiva. Cuando hablamos específicamente en este caso de crisis existenciales, son los momentos en los cuales las personalidades colectivas o individuales se someten a toda una serie de grandes cambios. ¿Por qué? Porque pasa, por ejemplo, y voy a nombrar una muy frecuente, la persona no está contenta ni con lo que es, ni con lo que hace, ni dónde está. Y esa sería una crisis existencial muy profunda. Y esa crisis existencial muy profunda nos lleva a cualquier ser humano a que cambiemos de sitio donde estar, a que cambiemos de hacer lo que se está haciendo y también inclusive a modificaciones muy internas en el ser. Y entonces nos vamos a enfrentar realmente a una crisis profunda. Si usted tiene una crisis de esta, debe enfrentarla de una manera muy seria,
¿Por qué? Porque tiene que cambiar el sitio, tiene que cambiar de actividad e inclusive tiene que cambiar partes importantes de lo que usted es para transformarse probablemente en alguien mejor, complejizándose o simplificándose. Yo siempre creo que siempre es importante ver estas dos cosas. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace a través de contestar sobre todo una de las dos grandes preguntas, porque después viene el cómo. La primera pregunta es, ¿por qué estamos en esa crisis existencial? ¿Por qué estamos en crisis? Y entonces viene todo un diagnóstico muy interesante de estructuras, de funciones, si es una crisis de tipo física, de tipo psicoemocional, de cualquiera de estas dos, si es psicológica, si es emocional, si es de afectiva, si es una crisis, por el contrario, de tipo social, cultural, que va a requerir que nosotros tomemos decisiones importantes, inclusive hacer que las otras personas, las otras personalidades tomen decisiones importantes también. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser que vive en grupo y todas las decisiones, inclusive que uno puede tomar, pueden tener influencia y tienen realmente influencia en los demás, así como las decisiones de los otros también repercuten en las realidades propias. Entonces, cuando se tiene esto muy claro y el por qué generalmente nos lo van a dar razones de tipo éticas, razones de tipo morales, razones de tipo religiosas, y el por qué se está vivo y por qué se debe continuar vivo, o por qué también y por qué debemos mejorar, debemos perfeccionarnos como seres humanos. Esta es una pregunta más o menos sencilla si la gente tiene valores claros. La pregunta compleja de más difícil respuesta es la siguiente: el para qué tenemos una crisis existencial. Y sin duda alguna, el para qué va a ser para tener los cambios, aprovechar los cambios y realmente lograr lo que uno quiere. Y entonces la gente debe preguntarse que realmente el para qué va a aprovechar estas crisis existenciales. Es decir, ¿qué es lo que quiere cambiar? ¿Para qué, por ejemplo, yo quiero cambiar de lugar, de sitio? Quiero vivir experiencias nuevas. Realmente me siento muy incómodo, insatisfecho con las posibilidades que me da mi medio ambiente y puedo tener otros medios ambientes. Entonces esas son preguntas importantes. También el hacer, cuando la gente entra en un cansancio, en un agotamiento, en un fastidio, en un aburrimiento de lo que está haciendo desde hace algún tiempo, tiene el derecho a preguntarse y a cambiar de hacer, y con toda la responsabilidad que esto tenga. Y también el cambio más profundo, ese cambio que son más difíciles, probablemente es bueno, si usted está en esto, discutirlo con alguien que sepa mucho de esto, una especie de persona, un terapeuta, por ejemplo, para que lo ayude a esa transformación del ser que puede venir de una crisis existencial. El cómo va a depender de todas las decisiones que usted tenga que tomar. Y entonces, pero quiero dejar como mensaje fundamental de este mensaje muy importante a mi juicio, como terapeuta y como ser que percibo todo lo que puede pasar, estar pasando en otras personas, en otros grupos. Realmente lo que es importante es para qué se vive. Y esta es una pregunta que merece una respuesta muy honesta y en la que probablemente el no tener el para qué vivir es una salida evasiva muy rápida. Probablemente cuando hay profundidad de pensamiento y nuestra mente en la circunstancia que esté busca esta respuesta, probablemente la vamos a encontrar. Es decir, ¿para qué se vive? ¿Para qué estoy vivo? Y justo cuando se da este para qué, se legitima la vida y esto ayuda a salir de esas crisis existenciales. Y cuando se tiene un nuevo puerto o un puerto renovado o un puerto que realmente no se tenía pensado y se quiere llegar a ese puerto, que puede ser un puerto de amor, puede ser un puerto placentero, puede ser un puerto de placer, un puerto de dinero, un puerto de riquezas, un puerto de sabiduría, un puerto de poder,
un puerto espiritual. Hay tantas posibilidades en los cuales los seres humanos, cuando hay una realidad que realmente se busca y que realmente se quiere buscar y se quiere encontrar, buscamos esta respuesta que hace superar cualquier crisis existencial y que seguramente usted, cuando la profundice o haga que un ser que esté a su lado y esté en estas crisis existenciales, que son crisis de crecimiento en el fondo, usted le ayude a encontrar o se ayude a encontrar el para qué usted vive, no es el por qué está vivo. Eso lo sabemos la gran mayoría. Lo que puede cambiar muchas veces en nuestra existencia es el para qué se vive. Eso es una pregunta interesante y cuya respuesta muchas veces merece reflexiones, inclusive compañía, inclusive la asesoría de algún especialista en el área, sobre todo terapeutas, coaches, etcétera, que le van a indicar que usted busque mejor su respuesta, el para qué usted vive. Y con esta reflexión yo los dejo con este hermosísimo cuadro de Freddy Simosa, un gran pintor, un gran artista venezolano, que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, urbanización La Florida, aquí en Caracas, Venezuela. Y fíjense con esta belleza de naturaleza que nos da este artista, yo creo que es un buen escenario para uno preguntarse, ¿para qué vivo? Y con esta respuesta, que sea honesta, sincera, usted haga los cambios en su estar, en su hacer, en su ser, que sean cónsonos para ir siempre hacia lo mejor, evolucionar. Para eso sirven las crisis. Y entonces usted puede decir, como yo muchas veces, vivan las crisis existenciales. Nos ayudan a tomar las grandes decisiones y hacer los grandes cambios que queremos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.